Buen día a todos. Mi nombre es María de los Ángeles González Ronquillo. Soy pediatra paliativista y actualmente funjo como coordinadora del servicio de cuidados paliativos en el Hospital para el Niño Poblano. Agradezco a los miembros de este congreso por la invitación para dar a conocer la plática en relación al tema de agonía y de muerte. Este tema, como muchos o algunos ya tendrán conocimiento, puede ser muy concreto o muy complejo a la vez de entender. Sin embargo, espero que durante el trayecto de la plática se logre el objetivo, que es cambiar una perspectiva de que es algo simplista y que requiere de mayor abordaje. Sin más preámbulos, vamos a iniciar con la plática y es importante hacerles saber que primero debemos de conocer a qué se refiere cada uno de estos términos. Y agonía se considera una etapa de transición entre lo que es la vida y la muerte. Algunas referencias mencionan que un paciente en esta etapa tiene una supervivencia de aproximadamente una semana y en caso de perder el estado de conciencia puede durar menos de 3 días. La muerte, si nosotros nos vamos a buscar la definición, la vamos a encontrar como un cese de la vida. Sin embargo, también tiene una connotación espiritual y esta puede ser de mayor interés para nosotros, ¿no? En donde existe un paso a un nuevo estado de conciencia en el que aún se continúa experimentando, en el que aún se continuará aprendiendo y que en un momento dado lo único que se va a perder es el cuerpo físico. Ahora bien, existen ciertos elementos que nos van a permitir identificar en qué momento el paciente puede estar en esa etapa de agonía. Algunos elementos o puntos a considerar es que el paciente se encuentra en cama la mayor parte del tiempo. Puede estar somnoliento, también hay disminución en la ingesta de lo que son los líquidos y los alimentos. El estado de alerta también se encuentra disminuido y le cuesta más trabajo concentrarse al paciente. Algunos harán referencia a familiares o amigos que han fallecido y puede considerarse en cierta forma paranormal, pero esto también está asociado con lo referente a un libro de la doctora Elizabeth Kubler-Ross. Entonces, no es tan descabellado el que nosotros escuchemos a estas personas o a estos pacientes hacer referencia de personas que ya han fallecido. Nadie más que los familiares conocen al paciente y el paciente es muy bien identificado por la familia. Entonces ellos nos pueden decir o mencionar que hay algo que ya no va bien con él, que hay algo que se está modificando o que lo ven con más deterioro. Dos puntos elementales que nosotros hemos visto en adultos y yo como pediatra se los puedo comentar es la retención urinaria y la alteración en el patrón respiratorio. ¿Por qué es importante identificar esta etapa? Porque esta etapa también nos va a permitir a nosotros reorientar nuestros objetivos de tratamiento en cuidados paliativos. Hay una escala que desde el 2004 se ha empleado, que es la escala de Menten, en donde hace referencia a 8 puntos, siendo uno de ellos el de la frialdad o palidez nasal, la frialdad en las extremidades, livideces, cianosis peribucal, anuria, nuevamente que se hace mención, la presencia de estertores premortem, las apneas mayores a 15 segundos en un minuto y la somnolencia. Esta escala nos menciona que si un paciente tiene 4 o más puntos, el paciente tiene un riesgo de fallecer en las próximas 96 horas en el 90% de los casos. Entonces, esto a la vez nos va a ayudar a nosotros porque vuelvo a mencionar, tenemos que reorientar nuestros objetivos de tratamiento y en un momento dado determinar si es adecuado continuar con ciertos procedimientos o tratamientos que el paciente en esta etapa ya no le ayudarían de ninguna forma. Eh, Dentro del tratamiento en esta etapa es importante eliminar algunos medicamentos o fármacos que ya no le van a ser de beneficio, como pueden ser desde laxantes, antidepresivos, antibióticos. A veces insistimos en que los ingieran, pero si ya también la capacidad de deglutir se ha visto disminuida o ya ingieren menos cantidad de líquidos, puede ser hasta incómodo para ellos.
De igual forma, tenemos que explicarle a los familiares, por ejemplo, si retiramos la insulina, no es porque la hiperglucemia esté dando lugar a que el paciente vaya a fallecer más pronto. No, sino que existe una situación de un daño irreversible a ciertos órganos en donde por más tratamiento que le otorguemos no va a ser de ningún beneficio. En el caso de algunos aerosoles como broncodilatadores, esteroides, ante la idea de que por la alteración en el patrón ventilatorio el paciente pueda verse más afectado, los familiares pueden solicitar estos tratamientos, pero hay que explicarles que esa alteración en la respiración es secundaria a un estado de acidosis, con palabras más comunes, y que no es necesario otorgar estos tratamientos. Lo que sí debemos hacer es enfocarnos en continuar con los medicamentos que sí le otorguen el confort. Sabemos que muchos, bueno, la mayoría de estos pacientes deben de contar con un síntoma importante como es el dolor. Entonces, deben de continuar con este tratamiento en base a los opioides que son la base. Y en el caso de la disnea, sigue siendo la morfina el opioide de elección. Sin embargo, ya también existen otros opioides que podemos incluir y que mejorarán esa alteración. Para disminuir la cantidad de estertores, la ansiedad, el delirio, tenemos que enfocarnos en este tratamiento porque eso puede generar más ansiedad en la familia, más agobio. Podría visualizarse que su paciente o su familiar está sufriendo. Entonces, es importante para disminuir la cantidad de estertores en esta fase. Una vez identificada, podemos administrarlos y disminuirá la cantidad de secreciones, así como emplear un ansiolítico para disminuir el síntoma de la ansiedad o aloperidol en el caso de delirio. Sabemos que los pacientes que se encuentran en su hogar van a tener tratamiento a base de la vía oral. Sin embargo, con la disminución en la ingesta de líquidos, lo más importante es contar con una vía subcutánea. Claro, si se encuentran en un hospital, tienen una vía IV, dejarla. En caso contrario o pérdida de la vía intravenosa, cambiarlo a una subcutánea, pero sí evitar punciones innecesarias. Otro de los elementos importantes es la presencia de síntomas refractarios. En esta etapa también podemos identificar algunos síntomas, o previa a esta también, de eh, síntomas que pueden ser complejos de tratar y la mayor parte de la literatura puede anunciar el dolor que es severo y aún con tratamiento por especialistas puede ser difícil de controlar. De ahí que tenemos que platicar con la familia o ante otro síntoma como un sangrado incontrolable, iniciar una sedación paliativa, tomando en cuenta también el principio del doble efecto, en donde nuestra principal finalidad es disminuir el sufrimiento del paciente. Esto nosotros lo hemos aplicado y no indica, como así también se reporta en la literatura, que una vez iniciado el paciente va a fallecer en las próximas horas. Eh, ¿cuáles, ¿Cuáles podríamos considerar que son los cuidados que el paciente debe de recibir en esta etapa? Hay que tomar prioridad a la higiene, no solo del aspecto físico, sino también del ambiente que le rodea, el material con el que cuente a su alrededor. No se excluye, como ya comenté, el tratamiento de los síntomas, que es un elemento muy, muy, muy importante. Hay que otorgar también cuidados al paciente a nivel de la boquita y humectar los labios con cualquier lubricante, vaselina puede ser, y a nivel oral con alguna solución antiséptica. Es importante también proporcionarles un poco de líquido para humedecer su boca. Como paliativista les menciono, tenía una nena de 5 meses con una alteración a nivel abdominal, en donde había estado 4 meses en ayuno y lo que se le otorgó en un momento dado en esta fase fue unas gasitas con agua y ella lo succionaba y se veía su facies más tranquila y de igual forma para la mamá le generaba esa tranquilidad. Entonces son elementos que a lo mejor en un momento dado no los tomamos en cuenta, pero si ya los comprobamos, les otorga un bienestar. En caso de pacientes que requieran de curaciones, estas que se deben de realizar lo más rápido que se pueda y de forma no tan brusca para evitar dolor en ellos. Hay que también modificar su posición, realizar diversos cambios. La nena que yo les comentaba se encontraba en decúbito supino. Al inclinarla y dejarla prácticamente en sedestación, balbuceaba, se nos quedaba mirando
quisimos acostarla y estaba irritable, quiere decir que eso también le incomoda. Entonces, esos cambios son muy, muy importantes para otorgarles ese confort y bienestar en esta etapa. Generar un ambiente de respeto en torno al enfermo, eh, sin ruido, sin, palabras o enunciados que hagan que lo hagan sentir más, incómodo, que sean, difíciles también para la familia. Entendemos la situación, pero lo que él quiere es un ambiente de muchísima tranquilidad y, sobre todo, lo más importante es siempre acompañarlo, nunca dejarlo. Los grandes expertos o maestros en esta área lo mencionan. Nadie quiere estar en una fase agónica y no se diga en la etapa de muerte solo. Pues nunca, nunca dejarlos aislados. Mm, un elemento importante u objetivo para mí es que se modifique ese concepto que se tiene en relación a la muerte o es sinónimo de agobio, de fobia, de intranquilidad, de ansiedad, de miedo. La doctora Elizabeth Kubler-Ross nos hablaba o hace mención en sus libros de que es una etapa de transformación y es así como nosotros debemos de verla. De ahí que también es importante que identifiquemos como paliativistas para reorientar nuestros objetivos, si, que sea importante identificar cuáles son algunos de estos signos que pueden orientarnos a que el paciente está próximo a fallecer. Algunos de ellos son las pupilas dilatadas y fijas, la incapacidad que tiene para moverse, él prácticamente está ya postrado todo el tiempo, ya no hay reflejos, su pulso puede ser rápido y débil. También hay disminución en la presión arterial. Hay una respiración característica en esta etapa y es la de Cheyne-Stokes. Este tipo de respiración se consideraría de tipo regular, profunda y que continúa con pausas. Nosotros lo hemos visto en los pacientes y de igual forma, aunque tengan el ventilador, esa respiración es característica. Datos que no hemos reportado, pero hemos apreciado que en menos de 12 horas el paciente fallece. Así como una respiración ruidosa, como la conocemos, y que es por la presencia de las secreciones y que da lugar a ese tipo de respiración estertorosa que algunos también lo conocen. Entonces, estos dos elementos prácticamente nos orientan a que el paciente está en un riesgo elevado de fallecer. La doctora Elizabeth Kubler-Ross nos habla también de que durante esta etapa de transición puede incluir a su vez 3 etapas importantes, haciendo referencia y explicando principalmente a los niños. Eso fue muy importante, la forma en la que un niño le preguntaba a ella, ¿no? ¿Y cómo es la muerte? ¿Y cómo voy a morir? Explícame. Entonces, ella hacía referencia en que dentro de estas 3 etapas existe un nivel físico, un nivel psíquico y un nivel espiritual. En la primera etapa hacía referencia en el físico, que es lo tangible, ¿no? Es cuando la mariposa, así le decía, se encuentra en el capullo de seda y en el caso de un adulto, el cuerpo, ¿no? Es lo físico. En la segunda etapa, en donde nos encontramos en un nivel psíquico, queremos obtener un estado de conciencia en donde seamos capaz de ver qué es lo que está pasando. Y en ese momento es como ella hace referencia a que la mariposa abandona el capullo de seda y el alma abandona el cuerpo, que en ese momento podemos adquirir conciencia y ver lo que está pasando. Y en esta tercera etapa, que es el nivel espiritual, tanto la mariposa y el alma seguirán explorando, estarán en otro lugar más tranquilo, continuarán un proceso de aprendizaje y es el momento en el que concluye, ¿no? Su etapa de esa alma o de esa mariposa en el momento en que ya no se encuentra en el cuerpo porque debe de seguir experimentando, debe de seguir transformándose y debe de seguir aprendiendo. El caso que yo quiero darles a conocer para
hacer referencia a lo que les he comentado. Es una paciente de 14 años que tenía un osteosarcoma en la extremidad inferior derecha y, pues, con progresión, desgraciadamente, a nivel pélvico. A mí me comentaba el servicio de oncología que es un caso muy de los raros, ¿no? Pero con, diversas manifestaciones o síntomas, siendo el dolor el síntoma más importante. El tipo de dolor era neuropático, de grado severo, y se decidió iniciar un tratamiento a base de opioides y de midazolam, porque ya con el tratamiento por especialistas no se podía controlar. Se platicó con la mamá y se inició una sedación paliativa. Durante la fase agónica, nosotros identificamos en la paciente la incapacidad para ingerir alimentos. Aquí algo característico fue el cambio en el grado de dolor, que lo reportaba de severo y disminuyó a leve. Estaba somnolienta y también presentaba oliguria. Se le pidió a la mamá que la acompañara durante las 24 horas del día. Se solicitó, aún con las restricciones que, bueno, que muchos de nosotros podemos no estar de acuerdo, aún con la pandemia, con las restricciones de no estar al lado de su familiar, ¿no? Aún en esta etapa y que sabemos que está próximo a fallecer. Ella no tenía COVID, se solicitó un lugar aislado para que la mamá pudiera acompañarla y tener la privacidad necesaria con ella. No se quitaron los medicamentos hasta la fase final, y a nivel espiritual se le invitó a la mamá a resolver algunas situaciones con su hija, puesto que había existido en un momento dado un distanciamiento, que muy probablemente no lo habían comentado en su momento, aunque la mamá decía que sí, pero la seguíamos invitando y la acompañábamos a que pudiera expresar todo lo que quisiera su hija. De igual forma, a la paciente le hicimos saber que era necesario que pudiera comunicarse con su mamá de la forma adecuada para evitar o disminuir mayor sufrimiento, hasta que la paciente falleció. Les puedo comentar que desde que iniciamos la sedación hasta que falleció Esther, que así se llama, fueron aproximadamente 5 días, y de estar en una fase agónica al momento en que murió fueron menos de 12 horas. Y bueno, otro elemento que también es importante es que nosotros, como paliativistas, vamos adquiriendo la capacitación y tenemos esa capacidad para saber qué decir ante el fallecimiento de alguien, ¿no? Si nos encontramos ante una persona que ya murió, y también tenemos la capacidad de saber cómo acompañar a la familia. Sin embargo, no todos cuentan con ese conocimiento, y pues algo que establece un maestro en esta área es el doctor Gómez Sancho. En esta pintura, si nosotros apreciamos, se observa el cadáver, eh, y alrededor de ella las personas, la familia, todos los acompañantes, en donde lo único que hacen es estar presentes, y eso es de gran ayuda para los dolientes. Aquí hay que ser muy cautos y evitar comentarios inadecuados como no pasa nada, va a salir adelante, esto pasará. Si se trata de una viuda, va a volver a casarse, ¿no? Mencionaba el doctor que un elemento o prioridad es el silencio, que el silencio es lo que reina ante una situación como esta. Y si en algún momento tenemos que expresar algunas palabras, con la acompaño o lo acompaño en el sentimiento es suficiente. Y pues, ¿no? Como lo dice la frase, no consoles a alguien cuando su muerto está frente a él. Ser muy prudentes ante esta situación para disminuir el agobio, la incomodidad en la familia. Lo que sí podemos hacer, aparte de nuestra presencia, es otorgar ayuda con algunos trámites funerarios, trámites administrativos de un hospital, el poder llamar a alguien, otorgar ese tipo de ayuda que es elemental en esta etapa. Y bueno, la muerte, voy a finalizar con esta diapositiva, y la muerte, al menos en mi país, tiene esta connotación cultural.
Si nosotros observamos estas fotos, por tradición sabemos que así es como podríamos representar a la muerte y que va a depender de la cultura de cada país. Para algunos otros, la muerte tiene un significado con tener los restos de su ser querido en un cementerio e irlo a visitar de vez en cuando, y eso es lo que para ellos significaría esa palabra. El tiempo. El tiempo también es importante en el caso de agonía y de muerte. ¿Por qué? Para algunas personas podría ser agobiante porque falta muy poco, ¿no? Entonces les estresa que el tiempo avance, pero también puede ser muy fructífero, porque en ese tiempo, ¿no? En ese periodo podemos resolver muchas situaciones. Se les invita a los familiares a resolver algunos problemas. Aun cuando fallezca el cliente, pues al encontrarse en esa etapa agónica, él los va a escuchar, y si fallece, lo último que se pierde es el tacto y el oído. Seguirles hablando, seguirnos comunicando con ellos y darles la tranquilidad que requieren. Entonces, el tiempo, por eso yo les decía que puede ser o muy agobiante o muy fructífero, de acuerdo a como nosotros lo empleemos. Y el otro elemento es que, para muchos, yo considero que para todos, aunque sabemos que es algo a lo que vamos a llegar en algún momento, pero nos da miedo, temor, agobio, fobia. No nos gusta hablar de ello porque siempre nos los han hecho ver como algo oscuro, algo tétrico, en donde así va a ser nuestro camino una vez que ya no estemos acá. Pero ¿por qué no cambiarlo? ¿Por qué no cambiarlo a algo tan resplandeciente? Como lo decía la doctora Elizabeth Kubler-Ross, es un proceso de transformación, eh, de continuar experimentando, de transición. Vamos a pasar de una etapa a otra, y en su libro, como hace referencia, y las personas que han podido en un momento, ¿no?, estar en otro lugar y que ven lo que está pasando, lo reportarían como un estado o un lugar de mucho amor, mucho confort, tranquilidad, paz, inclusive con aquello que no se les permitió en la vida. Entonces, eh, pienso que hay que cambiar esa perspectiva que se tiene. Nosotros lo que hemos hecho a nivel espiritual, que ayuda mucho, mucho en esta etapa, y que recordemos, espiritualidad no es sinónimo de religión, pero que sí ayuda a hacerles entender de qué forma el paciente, una vez que fallezca, puede estar en un mejor lugar. Esto ayuda para que ellos tengan más tranquilidad. Y si nosotros lo vamos apreciando de esa forma, va a ser algo que podamos ir aceptando como cualquier cosa a la que uno va a tener que llegar. Y por otra parte, no temer, ¿no? O sea, finalmente no temer, y bien lo establece, diversa literatura, que entre más conozcamos de la muerte, menos temor le vamos a tener. Entonces, yo finalizo con esta imagen, porque mi objetivo era que en un momento dado sí debemos de saber qué es agonía, identificar y qué es muerte, pero a la vez, y al escuchar esta palabra, a mucha gente no le gusta escucharla, y lo que tenemos que hacer es ir modificando ese pensamiento, y tener menos temor para poder apoyar y acompañar a los familiares. Agradezco la invitación a esta plática, y pues los invito a que sigan viendo el resto de pláticas, y pues un gusto estar con ustedes. Hasta luego. Eso es todo. Gracias.